Cómo empezar a escribir historias por Alberto Chimal, 2012. En ocasiones nos resulta difícil comenzar a escribir, sobre todo si se trata de un texto literario. Por ello, las propuestas de Chimal nos ayudan a comenzar con el uso de nuestras capacidades de creación literaria. El autor en un primer momento expone que la creación literaria indudablemente es una forma de expresión social, cultural y lingüística que empleamos todos los días para comunicarnos, es decir, para contar algo. En resumen, a través de la literatura compartimos usando un mismo lenguaje, las letras, que es precisamente el origen de esa palabra. Aunque la literatura forma parte de nuestra existencia desde mucho antes del surgimiento de la escritura. El lenguaje y la creación literaria nos han permitido almacenar experiencias, preservarlas y comunicarlas, pero también generar comunidades y conocimientos universales, plasmando nuestras vivencias y reflexiones sobre lo habitual y lo trascendente. Aun si retrocediéramos miles de años, seguiríamos necesitando y creando literatura a través de narradores y la misma narrativa, eje crucial de la problemática que presentamos y la razón de que consideremos importante tener presente los siguientes saberes y poner en práctica las propuestas que a continuación mencionamos. Chimal 2012 determina que dentro de los elementos de las historias se encuentran el mundo narrado, es decir, el escenario en el que ocurren los hechos que se cuentan, los personajes, los cuales tienen una personalidad inventada y una representación de un carácter humano, y el tiempo, dado que cuentan hechos sucesivos. Es importante considerar o recordar que en las historias hay siempre una serie de causas y efectos, de sucesos que van uno detrás de otro en el tiempo de lo narrado, acontecimientos que ocurren a los personajes que habitan en el mundo de la historia. Cuando vamos leyendo, vamos relacionando estos sucesos unos con otros, y a estas relaciones que hacemos se les llama trama de la historia. La estructura de la trama se centra en tres aspectos: el planteamiento, que es la descripción de la situación inicial; el desarrollo, que es la serie de sucesos que modifican de alguna manera la situación inicial; y la conclusión, que es el final de la historia en el que el mundo de lo narrado llega a una situación que es consecuencia de lo ocurrido durante el desarrollo. Chimal 2012 también comenta que cuando escuchamos una historia narrada por alguien más, las imágenes o los detalles faltantes se originan a través de nuestras experiencias vividas, pensamientos o de nuestras propias imaginaciones. Por eso, cada persona es responsable de las imágenes que tiene de cada una de las lecturas que lee, pues solo depende de su imaginación. Si una persona no sabe el significado de algunas palabras, puede que esto no dé pauta a que logre tener una imaginación completa de la historia que lee. Para favorecer las capacidades de creación literaria, es necesario comprender que dentro de todas las historias existe el tiempo, que es parte fundamental de la trama. Hay historias que suelen utilizar el tiempo de manera cronológica y en otros no. A veces, en algunas historias no se cuentan los sucesos o detalles de lo que pasa de un lugar a otro. Se omite lo que no suele ser importante para el escritor y tampoco puede serlo para el lector. Los personajes también son una parte fundamental de una historia, pero debemos tener claro que un personaje no es una persona. Muchas veces se describen a personas históricas o reales, pero solo se hace una representación de su vida. Los personajes también son producto de la imaginación del lector, solo existen en los pensamientos de la persona que lee o escribe. Dentro de la trama pueden aparecer muchos personajes que van entrelazados durante toda la historia. Existen los protagonistas, antagonistas, secundarios e incidentales. Todos hacen que la historia sea interesante. Cabe resaltar que a esto se le llama jerarquía de personajes. Otra cosa importante y que no puede faltar es el conflicto de la historia, que refiere a una situación que se le presenta a algún personaje donde aparecen obstáculos o le impide lograr lo que desea.
Este aspecto es muy importante, porque si no existe un conflicto que solucionar, la historia hace que el lector pierda el interés. Taller literario. Chimal 2012 propone la creación de un taller literario para incentivar a las personas a escribir. Este consiste en un grupo que se organiza para que sus integrantes, por turnos, presenten sus escritos y reciban comentarios de los demás. Existen ejercicios dentro de los talleres que ayudan para comenzar con el desarrollo de nuestras habilidades de creación literaria. A continuación, mencionaremos algunos ejercicios propuestos por Alberto Chimal que tienen el propósito de ayudar a las personas a que pierdan el miedo a expresarse por escrito y también a que fortalezcan su capacidad de crítica, de leer cualquier texto y detectar sus fortalezas y debilidades, con miras a poder mejorarlo. Te invitamos a que realices alguno y comiences a explorar la creatividad literaria de tu mente, porque a través de ellos también recuperarás algunas estrategias didácticas para aplicarlas en el aula. Ejercicios de personajes. Hagámoslo juntos. Primero, se necesita elegir un personaje de la literatura o cine que conozcas. Ahora, cierra tus ojos y tómate un momento para recordar a ese personaje, tanto físicamente como en cuestión de sus virtudes. Posteriormente, en una hoja blanca, enlistarás las 10 cosas que más te gusten de ese personaje. Si te es posible, puedes realizar el ejercicio con otra persona y el mismo personaje para que posteriormente se compartan las listas de manera oral. Y finalmente, reelaboren un listado de manera colaborativa. El ejemplo que hemos creado a partir de este ejercicio es el siguiente. Recordando al magnífico Harry Potter, podemos distinguir que es valiente porque enfrentaba conscientemente cada reto de la vida a pesar de sus miedos. Inteligente, maneja las situaciones confiando en sus capacidades y su beneficio. Amoroso, se entregaba mucho por amor a sus padres y toda su lucha era con base en ese sentimiento. Honesto, actuaba asumiendo consecuencias, pero decía la verdad y no quería perjudicar a nadie. Empático, entendía a sus amigos cuando pasaban por un mal momento, se ponía en su lugar para comprenderlos. Amistoso, era muy entregado a sus amistades, no buscaba amigos por conveniencia, sino por sentimiento y confianza. Responsable, asumía los actos que hacía sin importar las consecuencias buenas o malas. Perseverante, luchaba por un fin sin rendirse y sin importar lo difícil que se ponía cada paso que daba. Crítico y justo, no luchaba por su beneficio, ni tampoco arriesgaba a sus amigos por él. Siempre equilibraba las acciones justas y las riesgosas las llevaba a cabo él para no afectar a sus amigos. Y aventurero, pues se atrevía y tomaba los retos que se le presentaban. Ahora vamos a hacer un ejercicio de espacio, tiempo y sinopsis. Lo primero es encontrar una fotografía de algún espacio o lugar que deje ver muchos detalles del mismo. A continuación, tendrás que escribir una descripción del lugar, utilizando impresiones de todos los sentidos, excepto la vista, es decir, del oído, del tacto, del gusto y del olfato. Para lograrlo, te proponemos que antes de comenzar a escribir, te sientes en un lugar cómodo, cierres los ojos e imagines que estás en el lugar de la fotografía. Piensa con detalle. ¿Qué aromas crees que podrías percibir si estuvieras ahí? ¿Cuáles son los sonidos que escucharías? ¿Hay algún sabor que podrías degustar? ¿Cuál es la sensación de tus manos si tocaras las cosas del lugar? Por ejemplo, a partir de la imagen que estás observando, hemos escrito que el aroma de la humedad en la tierra puede percibirse incluso dentro de la cabaña. También el del humo producido por los leños al quemarse. Además, se destaca el suave aroma de la madera. Podemos escuchar el crujir de las llamaradas y el viento golpeando las hojas de los árboles. Sin duda, los grillos y los animales nocturnos que apenas comienzan su rutina hacen ruido al romper los palitos y las hojas caídas de los árboles. En la boca tenemos un sabor amargo de un café recién hecho. Incluso sentimos el calor con nuestra mano derecha, porque con la izquierda recorremos la suavidad del edredón. Ahora que conoces las propuestas de Alberto Chimal, te invitamos a consultar el libro completo. Muchas gracias por tu atención y esperamos que este material didáctico sea de apoyo para orientar las actividades que se proponen para iniciar con el desarrollo de las capacidades de la creación literaria.